Vamos, chicos, denme un segundito. Un segundito. Listo. ¿Cómo están? Saludos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Fernando Cepeda. Actualmente estoy trabajando con Medna. Para mí es un gusto trabajar con Medna. Soy egresado de la Universidad Central del Ecuador en el 2023 como médico general. Trabajo actualmente como docente en Medna. Acabé mi medicatura rural hace un poquito. Hace una semana terminé mi medicatura rural en la ciudad de La Bonita, en Sucumbíos. Y terminé también el proceso de formación como máster en docencia universitaria en la Universidad de La Rioja, España, este año también. Listo, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a tocar algunos puntos, ¿no? El examen estandarizado tiene varias aristas que ver y lo principal que nosotros queremos como estudiantes, porque esto de los exámenes estandarizados no es algo que les va a ocurrir solo ahorita como médicos recién salidos del internado, médicos recién graduados, sino va a ser algo que vamos a tener a lo largo de nuestras vidas, de nuestra formación. Así que, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Importancia de los exámenes estandarizados, principales exámenes, reglas de juego, es decir, qué tenemos que tener en cuenta antes de enfrentarnos al examen estandarizado, en este caso el CASES. El ECOE como modelo del futuro, que es una recomendación que como estudiante en docencia universitaria y como miembro de MEDNA, que es algo que estamos casi seguros que va a pasar en el futuro, y qué es lo que ocurre en algunas universidades, en algunas carreras, por ejemplo, en medicina en la UDLA, si no estoy mal, lo que vi hace unos años cuando yo era interno del Hospital Espejo, es que ellos ya aplican el ECOE. Otros son tips para resolver los exámenes. Como estudiante de la maestría, me explicaron más o menos cuáles son los enfoques que debo tener como docente para crear exámenes. Esos mismos enfoques a nosotros nos ayudan a resolver exámenes como estudiantes. Y un espacio para preguntas para saber cómo están, algunas dudas que quieren saber. Y como Darío también está aquí, que es el que tiene más información sobre lo que está ocurriendo actualmente en el caso, él también nos va a dar un apoyo en eso. Vamos a comenzar, ¿ya? Me acomodo por aquí. Los exámenes estandarizados, en el caso incluso del caso, ¿Darío inicio nomás? ¿O quieres esperar algo? Ya, inicio nomás, ¿ya? Iniciamos nomás porque igual se les graba y se les da, así que todo bien. Ya, de una. Entonces, vamos, ¿qué son los exámenes estandarizados? Son exámenes de alto impacto. El CASES, que es lo que vamos a resolver como obstetras, odontólogos, médicos. Bueno, obstetras creo que no dan CASES, creo que solo odontólogos, enfermeros bueno, licenciados y médicos. Es un tipo de examen que afecta a la comunidad y a los evaluados. Puede cambiar la vida de las personas que dan el examen y puede cambiar la dirección de la carrera. ¿Por qué afecta a la comunidad y a los evaluados? No sé si se dieron cuenta de lo que ocurrió recientemente con el último examen de CASES, ¿no? Muchos no aprobaron, hubo muchos reclamos de que las estructuras de las preguntas no eran las correctas, de que los enfoques de las preguntas no eran los correctos, que la profundidad de las preguntas no eran no son las que un médico general debe tener. Entonces, esto afecta a la comunidad, en este caso a la comunidad de la salud, a la comunidad médica y a los evaluados también. ¿Por qué? Porque los evaluados se sienten inconformes con los exámenes que están dando, se sienten inconformes con los resultados que obtienen. La comunidad dice, ¿cómo es que del 100% de estudiantes que dieron el CASES pasaron 30%, 40%, 60%? O sea, ¿qué clase de médicos nos están entregando a las comunidades? Y no es así. No es que estamos entregando malos médicos a las comunidades, sino que muchas veces las estructuras de los exámenes no son las correctas para enfocarnos en un grupo determinado de estudiantes o en otros casos también los enfoques y la manera que nosotros como estudiantes tenemos para resolver un examen de este tipo es totalmente distinto a lo que nosotros hemos visto como estudiantes de pregrado, porque nunca hemos dado un examen tan enfocado como lo es el CASES a lo largo de nuestra carrera. Hemos dado exámenes similares, diferentes tipos de exámenes, pero como el del CASES muy pocas veces. ¿Puede cambiar tu vida? Sí. Si te jalas del examen, no entras a la rural, tienes un periodo de tiempo sin hacer nada, va a cambiar tu vida. Si entras directamente y crees que eres el más capo de los capos porque sacaste 100% en el CASES y te das cuenta que en la vida rural el CASES básicamente no te sirve para nada en la aplicación médica real, también va a cambiar tu vida y el enfoque que tú vas a tener como nuevo profesional. Y puede cambiar la dirección de tu carrera, sí. Dame un segundo. Vamos a tener un cambio de enfoque en la dirección de la carrera, sí, porque mientras vas estudiando el CASES, si lo estudias de manera adecuada, una manera como la que la propone Medna, que es una manera estructurada, dividida, focalizada, por temarios, con repetición, aplicando la memoria, aplicando la práctica, aplicando el sistema que nos presta Medna,
Entonces va a ser un tipo de examen que te va a ayudar a aplicar lo que aprendiste realmente en tu profesión. Porque hay que tener eso en claro, ¿no? Dar un examen no es simplemente la justificación para tener una nota y en este caso una licencia para aplicar en la magistratura rural. El verdadero enfoque de una evaluación es poder aprender mientras eres evaluado. Si tú no estás aprendiendo mientras estás dando un examen, no estás teniendo una evaluación correcta. Em, Dice el Darío que podemos hacer preguntas. Sigamos. Características de un examen estandarizado. La uniformidad. Todos damos el mismo examen, todos tenemos las mismas opciones correctas y las opciones incorrectas, todos tenemos el mismo tiempo, el mismo espacio, los mismos temarios. Todos en el país damos el mismo caso de nuestra especialidad. Criterios de evaluación objetivos. La evaluación no puede crearse sin antes tener objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del examen del CASES? Saber que como médico recién graduado tienes las aptitudes y los conocimientos profesionales para aplicar la carrera, para poder ir a una comunidad alejada. Imagínense, yo estuve en La Bonita, que son de Tulcán, donde me encuentro ahorita, son 3 horas. Del Lago Agrio, que era donde nos encontrábamos cada semana porque teníamos que ir a hacer algún taller, son 4 horas. Yo estaba en el medio de la nada casi. Y si pasaba algo grave, tenía que tener las aptitudes básicas, los conocimientos, las características básicas para poder atender a un paciente. Eso busca el CASES. Básicamente son los objetivos que tiene el CASES. Propósito de comparación. ¿Qué quiere decir que un examen tenga propósitos de comparación? Busca comparar los resultados de esta corte, que fue la mía, la 2023, con la corte 2024, con la corte 2022. ¿Para qué? Para mejorar los resultados obtenidos por los estudiantes, para adaptar los resultados del CASES y el método de evaluación del CASES y para evaluar los resultados futuros de los profesionales. ¿Qué corte da más aprobados del CASES? ¿Qué examen funciona mejor, con cuestionario o sin cuestionario? ¿Cómo los estudiantes con cuestionario respondieron a la vida rural y cómo los estudiantes sin cuestionario respondieron a la vida rural? Es un tema de investigación, incluso esto del cambio de metodología que está aplicando el CASES. Comparar un grupo de estudio, el que tuvo cuestionario y el que no tuvo cuestionario, y los resultados en el proceso de salida rural, que es lo que yo viví recientemente, ¿no? Meter todos los papeles, los certificados, los cursos, que sí hice esto, que sí hice el otro. Eso es lo que busca el CASES, comparar. El CASES debe estar de manera continua evaluando lo que hizo bien y lo que hizo mal para seguirse preparando para el futuro. Y generalmente son masivos. Este examen es masivo. Lo damos en todos lados en el mismo momento bajo las mismas reglas. Saber resolver estos exámenes es necesario. Yo tenía un docente en la facultad, como vieron, soy de la central, que decía en los últimos minutos para acabar el examen, decían, adivinen, adivinen, que adivinando también se pasa el semestre, sabía decir. Lo mismo es en el caso, si estás cerrado, si estás en la última y no sabes qué mismo es, adivina, adivina, que así también se pasa el CASES. No, no hay que ver al CASES como una pared que es imposible de cubrir. A veces con suerte también se da. Para tener suerte, tienes que construir tu propia suerte. La suerte no aparece de nada. ¿Cómo construyes tu propia suerte? Adaptándote, estudiando, teniendo conocimientos generales que te ayuden a resolver un conocimiento específico que quizás se te dificultó aprender. Son exámenes de alto impacto de las características globales y universales que presenta el CASE se presenta alrededor de todo el mundo. Por ejemplo, USMLE de los gringos cumple características similares a las del CASES. Evaluar de manera masiva, evaluar qué es lo que saben, irse transformando y autoconociendo para mejorar a lo largo de la evaluación, y cumplen un tiempo determinado, 2 ciclos en el caso del CASES. Preguntas similares, sí, si ustedes revisan algunas preguntas del CASES, las del USMLE, creo que las del USMLE tienen una mejor estructura, mejor enfoque, están más delimitadas a cada materia que se va a evaluar en el USMLE. El CASES es un poco más generalista, pero sin embargo tiene una estructura muy similar. Esta es la pregunta, este es el caso, tiene estas opciones de respuesta, ¿cuál será? ¿Cuál será? Entonces, básicamente los dos manejan enfoques similares y cumplen criterios específicos, los objetivos que vimos en un momento. Los dos exámenes, en este caso que tomamos de ejemplo, tienen criterios y objetivos específicos que quieren cumplir para poder obtener un resultado en los estudiantes. En este caso, a ver si son aptos para la aplicación de la medicina. No tiene que gustarte el CASES, tienes que aprobarlo con los mejores puntajes. No se trata de que en esta charla, por ejemplo, yo les hable del CASES y del método del examen y cómo se realiza el examen, para que a ustedes les guste y digan, ya, yo quiero dar ese CASES con alguien. No, no, si no te gusta, no te gusta, porque a nadie le gusta ser evaluado. Porque el ser evaluado es identificar tus propios errores, tus propias falencias y salir de la burbuja de que yo como me egresé de la central en el quinto puesto,
de seguro voy a ser el más crack en el CASES. Eso es el ser evaluado. El realmente identificar para qué eres bueno y para qué eres mal. Entonces, no todos nos gusta. Por ejemplo, a mí nunca me gustó ser evaluado. Yo vivo en mi burbuja de que lo que sé y lo que no sé, bien ha de saber para que me ayude. Pero todos tenemos que ser evaluados en algún punto. Entonces, el CASES no te tiene que gustar. Tienes que estar listo para probar, nada más. Ejemplos del CASES, vamos a ver más adelante también, perdón, ejemplos de este tipo de exámenes estandarizados. Vamos a ver más adelante que hay otros tipos también. A nivel mundial, el grupo NBME hacen el USMLE. El gobierno de los de los españoles hacen el MIR. En este caso, el CASES hace el examen de habilitación para el ejercicio profesional. Entonces, como ya ven, todos tienen estructuras que se encargan de la realización del examen. El USMLE, el MIR, todos estos exámenes básicamente son las herramientas que nos ayudan a identificar y evaluar las carencias y las competencias preprofesionales de de cada estudiante. Entonces, no somos los únicos. Si quieren entrar a un posgrado en España, van a dar el MIR, que es muy similar a lo que ocurre en el CASES. Preguntas, un tema, un caso clínico, cuál está bien, cuáles son los criterios, la primera línea, el gol estándar. Entonces, lo que estamos viviendo en este momento, en este caso que yo ya viví hace un año en el CASES, en unos años más, si es que tengo suerte, lo viviré en el MIR, o en el USMLE, o lo viviré en los exámenes de los argentinos, que ahora es muy popular irse a Argentina o Alemania. Vamos a seguir teniendo exámenes estandarizados. Entonces, si ahora ya entendemos cómo se estructuran y cómo se responden, más adelante va a ser mucho más fácil poder resolverlos. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Más adelante vamos a hablar más de los tipos de exámenes que van a ver que no es el caso el único monstruo que van a tener que superar. ¿Preguntas, chicos, o continuamos nomás? Listo, parece que no hay preguntas. ¿Están entendiendo todo o no están entendiendo nada? Vamos. ¿Cuáles son otros tipos de exámenes estandarizados? Los gringos, antes de entrar a una universidad, ¿no? Ya saben que, por ejemplo, en las películas, ¿no? Que el deportista que juega básquet, que es súper bueno en el baloncesto, le dan una beca no sé, chuta, para Harvard, para Massachusetts, no sé, para cualquier universidad bonita que le guste el deportista. Sin embargo, antes de entrar a una carrera, los gringos toman el SAT. No recuerdo exactamente qué significan las siglas, pero básicamente es un examen de aptitud que tienen los gringos, que te sirve para saber identificar si lo que estás eligiendo como carrera es lo que tú realmente, por tus aptitudes, vas a poder realizar o te va a gustar o te va a ir bien. Y según eso te ayudan también, ¿no? Para que sigas desarrollando. Entonces eres el becado porque eres súper bueno en el baloncesto, súper bueno en el golf, lo que sea que jueguen los gringos. Y después de eso, te toman el examen de aptitud y puedes entrar. ¿Cuál es la estructura de este examen de aptitud? Es muy similar al examen del caso, solo que no te preguntan un caso clínico, sino te preguntan qué prefieres, qué te gusta más, en este caso, qué elegirías, muy similar. El otro del examen de logros académicos. No sé si ustedes tienen TikTok, no sé, yo soy fan de TikTok desde que salió en la pandemia. No sé si han visto a los chicos españoles que salen con el EBAU. Vamos a reaccionar a mis resultados del EBAU. Y dicen, ¿cuánto sacaste en matemáticas? Y el man dice 8.5 y pues pasa con 3. Vamos a ver en álgebra y sacan, no, como es en historia no que es de idiomas, creo que catalán, ¿no? Algo así es con los manos. ¿Cuánto saqué en el examen de castellano y esas vañas de historia? Y dice 9 y pasa con el man 2.5. Ese es el EBAU. Es un examen de logros académicos que se les toma a los bachilleres, a los recién graduados del colegio en España, y con esas calificaciones, más la ponderación de sus otras notas a lo largo de su formación, tienen una calificación para entrar a las universidades en España. Entonces, ese es el EBAU. Es muy similar a lo que ocurre en el CASES, solo que el CASES busca identificar tus competencias profesionales. El EBAU trata de identificar tus resultados como estudiante a lo largo de tu formación y qué tan apto eres para seguirte formando. Por otro lado, el CASES, el examen de acreditación profesional, es un examen de certificación profesional que lo que busca es avalar que tú estés apto para tu vida profesional subsiguiente. Y finalmente, el otro tipo de examen estandarizado que tenemos es el examen psicométrico. El WAIS es un examen que básicamente se les aplica a otro grupo de personas. Déjenme ver, les identifico exactamente aquí. ¿Dónde está el WAIS? Se me perdió el WAIS. Evalúa las características psicológicas y cognitivas con el coeficiente intelectual
de las personas, básicamente para lo que se utilizaba el WISE era para identificar a personas que después del caso, por ejemplo, eres un crack en el caso, te va súper bien en la rural, en otros países, aquí no se utiliza el WISE, aquí si conoces a alguien, tienes amiguitos, ya estás del otro lado, pero normalmente se utiliza el WISE para saber quiénes van a ser los mejores profesionales que pueden ser los mejores jefes. Entonces, un examen psicométrico, ya, pues, tú eres un buen persona que dio el CASES, eres un buen profesional en la rural, te aplicamos el WISE y tienes un perfil de líder, entonces puedes ser líder del centro de salud, director de alguna cosa, se utiliza el WISE. Entonces, esos son los tipos de exámenes estandarizados. A nosotros nos preocupa en este momento el CASES, pero en el futuro seguramente el WISE también puede ser una opción para los que quieran salir del país. Listo. Principales exámenes estandarizados. Si eres un profesional en una materia, aquí no te va a servir casi nada. Las reglas están sobre la mesa. Empieza el juego del CASES. ¿A qué nos referimos que si eres un profesional en una materia, aquí no te va a servir de nada? El CASES muy poco pone en práctica, por ejemplo, lo que vemos aquí. No sé qué hospital será este. Arriesgaría en decir, no, no es de la Checam porque se tiene unas líneas de colores en el piso súper, nada que ver con esas líneas, la verdad. Tampoco es del espejo, entonces no sé qué hospital será, pero sé que es de Ecuador. Las reuniones, ¿no? Nosotros teníamos de los viernes en el espejo, bajábamos a una charla y nos hablaban, por ejemplo, me acuerdo en cirugía plástica, nos hablaban del colgajo, ¿no? Un señor que perdió la punta de la nariz porque un perro le mordió y sacaron un colgajo del frente y le pegaron aquí, y es increíble. Un señor que perdió una quemadura, una ablación total de las partes de la región tenar y hipotenar de la mano, y le hicieron un colgajo a nivel abdominal y eso quedó fantástico. Yo roté en cirugía cardiotorácica y me enseñaron a poner un tubo torácico con una sonda Foley, una locura, o sea, eso voy a hacer un montón de cosas así súper innecesarias, ¿no? Pero capaz que alguno te iba a servir. Pero en el caso nadie te va a preguntar cómo hacer una sonda Foley perdón, cómo hacer un tubo torácico con una sonda Foley. O si en el colgajo de la punta de la nariz hay una mejor cicatrización a los 26 días o a los 32. O sea, nadie te va a preguntar eso en casas. Si en el internado fuiste un crack, ¿por qué te sabías decir Farabeu o pásenme una pinza Kelly? Nadie te pregunta esas cosas en el CASES. Entonces, si fuiste un crack en el internado por algunas cosas generales muy específicas, o fuiste muy increíble en urología, fuiste muy increíble en pediatría, el CASES te va a ayudar en esas 2, 3, 10 preguntas que te toque de eso, pero eso no significa que el ser buen interno en 2 o 3 rotaciones te asegure que des un buen examen del CASES. Tengo algunos compañeros, ¿no? En específico, la realidad de un compañero que fue de los mejores de la central, un crack de los cracks se suponía porque era de los que tenían las mejores notas. Se confió porque pensó que iba a ser el crack de los cracks siempre y no pasó el CASES. No era malo, no era bueno, se confió. ¿Qué tienes que hacer para no confiarte y pasar el CASES? Estudiar. Si fuiste muy bueno en pediatría, entonces estudias al último. Si fuiste muy, muy bueno en comunitaria, entonces ese estudia al último. Pero no te confíes que el haber sido la estrellita de Navidad el 24 de diciembre en el hospital no te garantiza pasar el CASES. Hay muchas personas que piensan eso. Como yo fui un bacán en el internado, me voy a ir bien. No. Siempre piensa que lo que decimos aquí, ser un crack en una de las materias no te va a servir casi nada. Tienes que saber los conocimientos básicos de la medicina, cosas que te enseñan desde el prepo, cosas que te enseñan desde el primero en embriología, en anatomía, la mortaja del astrágalo, que la lámina trilaminar, que en qué semana se forma tal cosa, que qué medicamentos son del grupo C, del grupo A. Entonces, todas esas cosas que vemos de manera rápida en el internado son las que realmente van a servirnos. Muchas cosas muy específicas que vimos en algunos hospitales, por ejemplo, el de tercer nivel, que estuve yo en el espejo y el Darío en el HCAM, por ejemplo, algunas cosas no, o sea, sabemos nosotros y las aplicamos en la rural porque nos salvaron la vida muchas veces en la rural, pero el CASES no, el CASES es otro baile, es otra historia. Pero bueno, luego ya de explicarles los tipos de exámenes, eh, explicarles más o menos cómo funciona el CASES, ¿cómo podemos superar el CASES? ¿Cuáles son las pautas para decir, bueno, vamos a prepararnos para el CASES? ¿Qué les recomendamos desde MEDNA? ¿Cuáles son las reglas para aprobar cualquier examen estandarizado? Aquí como vemos al Darío, él es el Spider-Man de Medna. El CASES nos está cayendo encima y el que nos está salvando es Medna. ¿Por qué Medna? No hablamos de Medna como la marca, no hablamos de Medna como la institución, hablamos de Medna como la idea que representa Medna, que es la preparación de los internos rotativos, de los estudiantes que quieren ir a un posgrado. Eso es Medna, es la preparación, la idea de que no somos médicos perfectos ni estudiantes perfectos y que el prepararnos de manera continua va a dar resultados positivos. ¿Quieres superar el CASES? Estudia, no hay otra respuesta.
¿Cómo vamos a estudiar? Estudiamos de una manera inteligente. No vamos a estudiar de una manera desordenada y estudiando todo al mismo tiempo. Y algún día yo escuché de esta enfermedad de una alteración de la vía del Roapapaul-Leber o un Klinger-Najar tipo uno, un Klinger-Najar tipo 2 que en algún punto de la vida escuchamos. No. Veamos cómo funciona el CASES y cómo podemos solucionarlo. ¿Cuáles son las principales materias que aparecen en el examen del CASES y qué es lo que más toman? Por arriba, medicina interna. Entonces, ¿qué tengo que hacer si sé que hay más de medicina interna? Evaluar las falencias que tenía en medicina interna. No puedo evaluarlas solo, nunca tuve un buen método de estudio. Vamos con Medna, los manos me facilitan esa parte. Lo que yo no podía que era organizarme, tener los temas, identificar lo que más evalúan. Entonces, me voy con Medna, que ellos ya tienen todo listo y estudio. Pero si yo puedo solo, pues ya, pues vaya solo y sí, suerte también. Pediatría, la segunda. Ginecobstetricia, la tercera. Y lo que menos toman, salud mental, salud pública y bioética. Pero paradójicamente, casi en todos los exámenes, bioética y salud pública aparece. Aquí, como vemos, bioética es del 6%, pero creo que han de ser unas 60 preguntas que han de tener en esos bancos de preguntas del CASES, pero se toman el tiempo de en cada formulario meter al menos 5. O sea, bioética y salud pública de ley te van a aparecer. ¿Estamos seguros de eso? Sí, pero son pocas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Salud pública y bioética, que eran que son las que menos peso tienen en el examen, voy a estudiar al final. Y como yo era un durísimo para cirugía general, también voy a estudiar cirugía al último. Entonces ya voy organizando mi tiempo. Para medicina interna es full y era malísimo, entonces voy a estudiar más tiempo medicina interna. Para pediatría era buenísimo, dejémoslo al final, después de salud pública y bioética, nos repasamos pediatría. Aquí en la imagen de acá, bueno, aquí tenemos los porcentajes, ¿no? En la imagen de acá atrás tenemos la ponderación por preguntas y por materias. Entonces, la mayor cantidad de preguntas tenemos, por ejemplo, infecto, obstetricia, pediatría, y aquí tenemos los tipos de exámenes que tenemos y cómo van aumentando o disminuyendo la cantidad de preguntas que tenemos en cada especialidad. ¿Qué queremos decir ahí? Que el autoconocimiento y la ponderación que tenemos oficial, ¿no? Del CASES es lo que nos ayuda a conjugar nuestros tiempos. ¿Y cómo vamos a estadificar los tiempos? Me salto esta parte de acá. ¿Qué es la regla? Bueno, vamos en orden, mejor, si no se van a marear. Vamos, regla número 2, tiempo por medio de preguntas. Son 100 preguntas, tenemos 2 horas 40 minutos. Eso quiere decir que la mayoría de aquí, no, creo que todos, ¿no? Entramos con Cenecit. Funciona casi igual. Y tienen que funcionar casi igual. Las preguntas que son fáciles, no pasen el tiempo, respondan rápido si están seguros y sigan. Porque según Darío me comentó, justo le preguntaba hoy, porque como ya animos hace 2 cortes de eso, no sabía si podíamos regresar o no las preguntas y Darío me dijo que no vale ni adelantar ni regresar preguntas. Entonces, ¿qué hace? Yo veo que ahí la pregunta te dice rinofaringitis de la comunidad sin signos de alarma. ¿Qué se hace? Manejo sintomático. Si la opción está ahí, manejo sintomático, no me voy a poner a buscar, pues ahí me dice amoxicilina en ciclos de escape, o sea, dale hoy y luego de 3 días de nuevo a ver si se recupera. No, no, o sea, no perdamos el tiempo en eso. Él me da tips para solucionar eso. Entonces, ¿qué recomendamos? 1 minuto en las preguntas fáciles. Entonces ahí nos ahorramos del 0,6. Ya ese 0,6 le añadimos a las preguntas difíciles y vamos a tener 1 minuto más 80 segundos más o menos para darles a las preguntas difíciles. O sea, más o menos 2 minutos 20 para una pregunta difícil. Para las fáciles 1 minuto y seguimos con nuestras vidas. ¿Ya? Importante, no vas a sacar buena nota si no terminas el examen. Si no terminas el examen, no te va a ir bien. Ya les digo, el que sea adivinando se pasa al CASES. Adivinen, si no saben, mucho de lo que nosotros tenemos que utilizar en el CASES es lógica. No podemos saberlos todo en la medicina general porque es imposible. Es incluso médicos especialistas, ya cuchitos de 40, 50, 60 años de historia en la medicina, siguen revisando los libros, siguen preguntándoles a los internos, a los residentes sobre algún tema porque no puedes aprenderte toda la medicina. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estudiar lo específico para poder discernir lo general. ¿Ya? Continuamos. Sistemas efectivos, leer bien las preguntas. Si no lees bien la pregunta, se te vuelve el tejo. ¿Y cuándo se te vuelve el tejo? Cuando te has tostado en el examen, cuando estás nervioso y cuando duermes mal. Porque yo he visto personas que antes del CASES se han dormido unas 2, 3 horas, daban el examen a la 1 de la tarde y se desvelaron toda la noche anterior y estuvieron estudia hasta las 10, 11 de la mañana
y en el examen están cabeceando. De hecho, tengo una compañera que me contó que en el curso de ella un chico se había quedado dormido. Entonces, fracaso. Si estás nervioso y estás cansado, lo más probable es que no vas a leer bien las preguntas. ¿Qué tienes que identificar en el caso? ¿Qué es importante? Porque el caso tiene muchas preguntas de gol estándar, de dosificación en pediatras, dosificación en clearance alterado en paciente con alteraciones renales, tiene ese tipo de preguntas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para superar esas preguntas? Leer bien. ¿Qué nos están preguntando? Nos están preguntando en niños, en adultos, nos están preguntando en un paciente estándar, no es un paciente diabético, no es un paciente nefrótico, es un paciente monorreno. Identificar qué está pasando. ¿Bajo qué contexto estamos? Estamos en un contexto de un examen de acreditación de médicos generales. Entonces, muchas de las preguntas se pueden poner, tomar una biopsia y mandar a Michigan para que la revisen y ver si realmente tenemos una alteración en el brazo corto del cromosoma 23 en una paciente eh, dominante. No, esas preguntas son muy complejas que no vas a saberlas o muchas veces no las sabrá identificar un médico general. Sin embargo, se ha visto casos de que por eso son muchas quejas de esto del CASES, en el que sí hay preguntas que realmente la respuesta es la fregada. La respuesta es el cátodo de tuxteno filamentoso, es la respuesta. Y vos dices, ¿para qué será? Pero lo que le recomendamos con nosotros es identificar si la respuesta fácil, vamos bien, la respuesta lógica y la respuesta fácil, vámonos por eso. Y después reclamamos. Aquí mismo creo que saben llegar para los reclamos. ¿Qué opciones tenemos? Identificamos todas las opciones y algo que que nos ayuda o que ayuda como estudiantes a identificar la respuesta correcta es descartar las que son realmente falsas. Si tú tienes cuatro opciones y de esas una estás seguro que no es, ya solo tienes tres opciones en las que debes discernir la respuesta correcta. Un ejemplo de lo que hay que tener claro cuando estás dando el examen, por ejemplo, es esta. ¿Cuál es el método de referencia gol estándar para el diagnóstico de endometriosis? Gol estándar. Les puse entre paréntesis porque no nos dice cuál es un método para el diagnóstico de endometriosis o cuál es el primer método, cuál es el primer paso. No es el gol estándar, el principal. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a pensar ecografía transvaginal, resonancia magnética mucho, muy arriba, biopsia endometrial, biopsia directa como que no vacila. ¿Cuál sería la más lógica? La laparoscopía diagnóstica. ¿Por qué? Porque es el gol estándar, porque es lo principal que nosotros utilizamos para el diagnóstico de endometriosis, para saber específicamente qué es eso. El caso les pregunta esto, respuesta a laparoscopía diagnóstica, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué identificamos? ¿En qué estamos? En estudiantes que se graduaron de médico, de que probablemente van a ser residentes en algún hospital de primero, segundo, tercer nivel. ¿Qué deben saber? ¿Qué es la endometriosis? ¿Y qué deben saber? ¿Cuál es el método principal, el gol estándar de diagnóstico? Listo, eso busca el CASES. Lo más complicado es, nos ponen aquí, mandar, reportar la biopsia u otros procesos más complicados. Es más difícil identificar eso, es algo que tiene que ser el especialista. Entonces no nos vamos a perder en eso. Siguiente. Upa, ¿qué pasó? Vamos, creo que hice algo. Los subtítulos he puesto. Listo. Regla 5. Crea una línea de tiempo. Verá, lo de la línea de tiempo es importante porque nos ayuda a establecer cronogramas. Si tú tienes un cronograma, ya sabes en qué te estás atrasando y en qué te va a tocar acortar tiempo. Por ejemplo, bueno, este cronograma que nos presenta, que lo realiza Darío, es un cronograma que lo debió haber utilizado él. Yo utilicé un cronograma que le hice a manito en Postis. Ahí hice yo mi cronograma. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos cuáles son los temas principales del examen. Ya vimos que era medicina interna, que era cirugía, que era pediatría. Entonces, vemos que los temas también son extensos. No vamos a estudiar toda la medicina interna, pediatría y cirugía en un mes. Es imposible. Son temas que nos tomaron 6 años en entender de manera superficial. Entonces, ¿qué debemos hacer? La que más se nos complique, las más extensas, les damos más tiempo. Del primero, ya no- ¿qué pasó con Dianita? Se Ya, murió. así Bueno. se le olvidó. Mm. Pensé que estaba feliz por la charla y quería felicitar a Mirna. No, pero bueno. Entonces, del 1 de junio al 2 de julio, por ejemplo, voy a centrarme en esos 30 días a estudiar medicina interna. ¿Qué temas de medicina interna? Bueno, ¿cuáles son los principales que aparecen en el CASES? Medicina interna, aparece mucho de hipertensión, aparece mucho de diabetes, aparece mucho de hipotiroidismo. Endocrino, creo que les encanta a sus manos porque hay full preguntas de endocrino. Entonces,
me centro en esas preguntas. Ahora, en el caso de los chicos que ya están en Medna, porque como dijo Darío, esto no es solo para los chicos que están dentro de Medna, sino para los chicos que les gusta este tipo de charlas también. Para los que están en Medna, ya tienen en Medna listas las preguntas que son más comunes en el examen, que son las que más se repiten, que son los objetivos, los temas, las patologías más repetitivas de cada patología. Entonces, esas son las que se les van a presentar en resúmenes, en videoclases, en los simuladores. Entonces, ustedes van a ir ya repasando eso. Las que son menos comunes, por ejemplo, no sé, síndrome de rotor en un guagua o ese tipo de cosas, no, o sea, esas se toman muy poco en cuenta, solo se mencionan por si acaso alguno tenga mala suerte. ¿Qué hacemos en el siguiente ciclo? Siempre en los ciclos de estudio tienen que tener un espacio para estudiar los temas, un espacio para dar simulacros y un espacio para retroalimentación. No puedes solo estudiarte los temarios, no puedes solo estudiarte los exámenes, los simuladores, y no puedes ir a retroalimentación si no diste examen y si no diste simuladores. Entonces siempre, al menos en las más largas, unos 15, 30 días para estudiar ese tema, unos 3, 4 días para darle a simuladores durísimo y luego vamos con la retroalimentación. En los simuladores fracasé mucho en estos temas. Hay de estos temas resúmenes o tengo algún libro, algunos apuntes que me sirvan, vamos a estudiar en eso en 2 días. Y seguimos con la siguiente especialidad. Y lo hacemos lo mismo en pediatría y lo hacemos lo mismo en cirugía. Y las últimas 2, 3, 4 semanas dejamos una semana los temas que son más frescos, bioética. No matarás, no desearás a la mujer del prójimo, no robarás. Todos hemos pasado por el catecismo, entonces todos son bautizados, entonces ya. Salud pública, no comprar medicamentos en sobreprecio, no vender puestos, no movilizar a los rurales de un puesto de salud a otro sin una justificación previa, ya, no vender los exámenes del CASES, ya. Todo lo que salud pública se debería evitar. Entonces, esas cosas son más frescas, son un poco más lógicas, entonces les damos un repaso rápido a los temarios, hacemos simuladores a lo loco y retroalimentamos en lo más específico que no hemos podido solucionar. Y muerto el pollo. Acabamos con la creación de una línea de tiempo. Ahora, no van a hacer la línea de tiempo ahorita, que ya les falta, bueno, no van a hacer una línea de tiempo una semana antes. Esto tienen que hacerlo a mediados del internado. Estás a la mitad del internado, finalizando un poquito antes de acabar el internado. Bueno, bacán, vamos a hacer mi línea de tiempo de cómo voy a estudiar para el CASES. No vas a estudiar así para el USMLE una semana antes ya cuando estás sacando ya los boletos de avión para irte a Estados Unidos. No, no vas a fracasar. O sea, no vas a pedir milagros. Ni Dios quiere tanto como para que superes una evaluación como son estas de una manera tan fácil. Entonces, siempre haz las cosas con tiempo. Lo que más te va a ayudar es estudiar y hacer las cosas con tiempo. Vamos. Eviten el conocimiento. Ay, no, algo faltaba aquí. Hay que centrarnos en metas semanales, metas diarias y siempre pónganse metas grandes, ¿no? Voy a estudiarme full de este tema en tanto tiempo. Si no lo logran, como es una meta tan grande, al menos no van a estar tan atrasados. No se centren en metas pequeñas como ya en este mes voy a estudiar rinofaringitis. Rinofaringitis estudias en un día, en 4 horas estudias rinofaringitis. Vamos a centrarnos en ponernos metas grandes, ¿ya? Si se ponen metas grandes, si no logran alcanzar la meta, no van a estar tan atrasados, no van a tener tanto déficit de tiempo. Te ponen metas pequeñas y la cumples en un mes de ley, vas a cumplirla en un mes, vas a tener la pseudo alegría de que cumpliste la meta, pero después vas a fracasar en el examen. Entonces, vamos, pónganse metas grandes y no te tiene que gustar el examen, tienes que aprobarlo con el mejor puntaje. Otra vez. Vamos. No te vas a leer todos los libros de la carrera, no te vas a leer el Rubier, el Guyton, el Tórtora, el Kamachowski en un mes, no, no te va a salir. No, o sea, no. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dividir, swipear, dividir los temas, dividir los puntos más claves, dividir las cosas que son más importantes y en esas centrarte. Si puedes conseguir herramientas como las de Medna, perfecto. Si no, hazlas por tu propio medio, pero siempre con tiempo. Si te pones recién a investigar los temas más importantes, lo que más da en el CASES, lo que más se repitió y lo que más fallaron los estudiantes, recién no va a te dar tiempo, no te va a dar tiempo para estudiar. Porque lo que hace Medna es reducirte el tiempo de investigación, reducir el tiempo que tienes que invertirle a buscar, entender el caso, qué es lo que más toman, dónde se están equivocando, qué es lo que más repiten, qué es lo que menos repiten, qué es en lo que te va mejor. Eso, Medna lo que hace es darte haciendo ese trabajo para que tú solo te centres en la parte de estudiar. Ahora, tampoco es imposible que hagas el trabajo de Medna, pero sí te recomendamos que en vez de invertir el tiempo en eso, inviertas el tiempo en estudiar. Listo. Escoge un tipo de material y
revísalo, ve que sea fidedigno y compleméntalo al final. Lo que ya sabes, lo que ya entendiste, repítelo al final. Las pequeñas falencias, las pequeñas cositas que no queden claros al final, un poquito y rápido seguimos. Entiende los conceptos y refréscalos, lo que ya aprendimos. Mucho, casi todo lo que tomen en el caso es de ley en algún punto, seas de la universidad que seas. Siempre en algún punto que se mencionó el tema, algo se habló del tema, algo revisamos del tema. Entonces tienes que revisar un poco los apuntes al finalizar el estudio de cada tema, no está de más. Vamos. Simula las condiciones del examen. Hay simuladores que los da el mismo caso, hay simuladores de Medna, hay simuladores de otras instituciones también. Simula el examen. Tengo 2 horas y pico para dar el examen, pero me voy a sentar, no voy a distraerme, luces en este cuarto, no va a entrar, no va a salir en el sonido, voy a estar en un silencio sepulcral, sepulcral. Y ahí voy a dar el examen. Y voy a ver cuánto tiempo me demoré en esta primera vez que doy el examen, o en cuánto tiempo hice todo el examen, cuántas preguntas me faltaron, en cuántas fallé. Vamos a simular las condiciones del examen para que ese día también nos vaya mejor. ¿Por qué? Porque el examen tiene un alto nivel psicológico. En el examen muchas veces no fracasas porque seas malo, sino fracasas porque te pones nervioso. Igual que en la carrera. A veces no te va mal porque no sabías, sino porque te pusieron nervioso frente al paciente, la pregunta cambió un poco y ya te despistaste. Entonces, tiene una gran carga psicológica el examen del CASES, ¿no? Muchas personas salen deprimidas, tristes, a punto de matarse después de ese examen, y otras salen frescas, relajadas, como si hubieran dado cualquier otro examen. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre salir tostado del examen y salir relajado? La diferencia es que hayas vivido antes condiciones similares del examen. Es decir, dar el examen en el tiempo correspondiente sin ayuda, sin textos, sin nada. Dar el examen 100% con tus conocimientos. El día que vayas al examen ya vas a entender más o menos cómo es el proceso y te va a ir bien. Si se te colgó la página en una simulación, ya vas a entender cómo responder ante una colgada de página cuando te dé el examen de verdad, porque se te puede colgar. Entonces, si vas a simular, si vas a tener las condiciones del examen ya metidas en tu cabeza, va a ser más fácil que en el día del examen te vaya mejor. Mientras más simules tus condiciones de examen, mejor te va a ir. Tendrás mejores resultados, menos ansiedad y menos miedo durante el examen. No recuerdo muy bien cuántas veces hice el simulador, pero he hecho unas 50 veces al menos el simulador para estar ya tranquilo el día del examen, pero sí te ayuda bastante. A mí se me colgaba la página, me salían preguntas mal estructuradas, entonces en vez de salir A, B, C, D, salía A, B, o sea, todo hecho un carajo, entonces yo ya más o menos cachaba esas preguntas que salían mal y ya más o menos te familiarizas. Entonces, familiaricémonos con el examen. Vamos. Esto es un poco más gráfico de lo que estamos mencionando. Tu estrés del proceso produce más errores en los resultados. Miren esta curva de aquí. Mientras la ansiedad va disminuyendo, el rendimiento va disminuyendo. Es una gráfica 100% real. Entonces es lógico. Mientras tú estás más ansioso, rebuscas más las respuestas del examen. Si estás más ansioso, dices, chuta, aquí me están preguntando la dosis de paracetamol en pacientes pediátricos, pero o sea, aquí está clarito en días y es 60, pero no debe ser tan fácil la respuesta. Entonces, con ansiedad comienzas a darle muchas vueltas a la pregunta, muchas vueltas a la pregunta, le buscas la quinta pata al gato y después respondes algo que no es. Entonces, ¿cómo solucionas eso? Repasando, simulando, ¿ya? Aquí están los resultados. Los mejores resultados se obtienen con un mayor tiempo de simulación y un mayor tiempo de realizar simuladores, ¿no? De estudiar y de aplicar los simuladores. ¿Qué más aparte del estudio, aparte de la parte académica, duerme bien para aprender? Es totalmente demostrado, ¿no? No tengo chance aquí, no tengo todavía los estudios, pero hay full estudios que comparan las personas que duermen antes de un examen y las personas que no duermen. Y es verídico. La persona que duerme antes del examen, que duerme bien, aprende mejor y tiene mejores resultados en el examen. Ejercítate, hidrátate, distráete un poco de vez en cuando antes del examen o entre estudio y estudio. Haz pomodoros. A mí me funcionan los pomodoros de 25. A mí no me funcionan los pomodoros de 45 minutos estudiando y 5 descansando. A mí no me funciona, me parece una brutalidad que alguien se meta 45 minutos de estudiar un tema, descanse 5 minutos y luego otros 45. No, a mí no me funcionó nunca eso. A mí me funcionaban los pomodoros 25. 20 estudiaba bacán
y 5 minutos descansaba. 20 estudiaba bacán y 5 descansaba. Me resultaba más didáctico, ¿no? Pero cada quien estudia a su manera, ¿no? Prueben con los pomodoros son buenos. Te funciona, ¿no? Mucho de la psiquis que hay detrás del estudiar este tipo de exámenes, y más cuando hay una cantidad abismal de temas, es poner un premio luego de cada pomodoro. Entonces, haces un pomodoro de 30 minutos y tu premio al finalizar los 30 minutos es escuchar una canción que te guste, contestar un mensaje con la persona que estás chateando que te gusta, tu novia, o si eres foráneo y estás solo, botado y triste y abandonado, escribirle a tu mamá, a tu hermano, a tu pelada, a tu perro, a quien quieras en ese pomodoro, o en esos 5 minutos tomarte una tacita de café. No hay algunos que son cafefílicos, que les encanta el café, que les encanta el té, que les encanta el chocolate. Pues un bocadito de café, un chocolate, un poquito de Coca-Cola, lo que quieras, ya. Dentro del pomodoro. Terminas del pomodoro, tus 5 minutos de descanso y algún premio chiquito. Eso en la mente te juega bien y te ayuda bastante. Cuida tu espacio de trabajo, no estudies en un cochinero, no estudies en un lugar donde tienes 30 libros de diferentes materias. No, hoy estudio gineco, dos, tres, cuatro, los libros de gineco que quieras aplicar para estudiar, un espacio limpio, bien iluminado. Si estudias con música, estudia con música, te ayuda. Yo, no sé, desde chiquito avancé a estudiar con música, fue uno de mis superpoderes. No tengo más, pero ese me encanta. Yo pongo música y estudio, y a Bueno, veces eh, buenas, Alex, espero que estés bien. Entonces, a mí me funcionaba, por ejemplo, escuchar música y estudiar. A veces me acordaba de lo que estaba escuchando en ese momento y me acordaba de lo que estaba estudiando. Tengo un compañero de la universidad que sabía estudiar con la televisión prendida y decía que el sonido de la televisión le relajaba y que le ayudaba a estudiar. Hay otras personas que utilizan sonido blanco, ASMR, lo que a ti te ayude a estudiar. A mí me ayudaba a estudiar con música. Me gustaba y me funcionaba. Entonces, cuida tu espacio de trabajo, haz pomodoros, un premio después de cada pomodoro. Si te gusta estudiar con luz clara, con luz amarilla, con música, con comida, con lo que quieras, aplícalo. Porque tienes que estar 100% seguro que el tiempo que vas a invertir a este examen va a ser muchas horas al día. Entonces, tienes que hacerlo lo más cómodo y lo más viable posible para ti. Si lo haces en un lugar que no te guste, en un entorno que no es hábito para ti, no vas a aprender nada y vas a estresarte. De ahí, por ejemplo, el ECOE como examen del presente, ¿no? Entonces, en el examen, por ejemplo, como les mencionaba, soy de la central, aquí no usamos el ECOE. ¿Pero qué es el ECOE? Este es el examen clínico objetivo estructurado. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se evalúa 4 puntos importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Saber hacer las cosas, demostrar, saber cómo se hace y el saber saber. ¿Qué quiere decir el saber hacer? Abarca evaluaciones de la práctica en vivo, análisis de registros, resultados, observaciones, videogramaciones de los procesos que hizo el estudiante, portafolios, etcétera. Demostrar. Aquí, ¿qué se evalúa? Por ejemplo, en maniquís y en simulaciones, demostrar qué haces en un RCP correcto, qué haces en un proceso de parto, la episorrafia, la episiotomía, saber cómo. Pruebas descritas basadas en los casos clínicos y el saber que es test de conocimientos y pruebas descritas orales. El CASES solo evalúa dos: saber cómo y saber saber. ¿Qué quiere decir el saber cómo? Pruebas descritas basadas en casos clínicos. El pacientito tiene tantos años, tantas sintomatologías, se tomó esto y actualmente se encuentra así. ¿Qué será? ¿Qué será? Eso evalúa el CASES. El saber saber, pruebas escritas u orales, muy poco. Hay muchas opciones que te pasan todo el caso clínico, muchos exámenes que te ponen todo el caso clínico ahí y tú solo tienes que poner específicamente tal cosa. Por ejemplo, no maleficencia, ¿no? Si hablamos un poco de bioética. Entonces la respuesta es no maleficencia. Entonces ahí, en vez de decir con tus propias palabras, con tu boca, o escribirlo de manera escrita, ahí está de manera de opción múltiple. Entonces el CASES solo evalúa dos. Eso tenemos mucha suerte en este tipo de exámenes. Saber cómo y saber saber. Ahora, ¿qué es el ECUE, no? La evaluación clínica objetiva estructurada. Básicamente son salas de simulación donde te ponen actores y el actor te presenta un caso clínico. No, bueno, doctor, yo vengo por y tú demuestras lo que sabes. Tratamiento, diagnóstico, anamnesis, examen físico. Ese es el examen del futuro. Probablemente ustedes nunca vivan eso. O este es un examen que se toma, por ejemplo, como examen de grado en universidades como la UDLA, como la Cato, si no estoy mal. El ECUE se aplica ahí. ¿Por qué debería aplicarse esto en el examen para entrar a la universidad? Primero, porque evita el sesgo cultural y el sesgo social. Una persona que estudió en una universidad X del país, que no tiene las mismas facilidades, los mismos
herramientas médicas que otras universidades de élite, no le va a ir bien en el CASES. Va a tener que de ley sí o sí pagar un curso para poder nivelarse con las demás universidades. El ECUE no tanto, el ECUE le elimina un poco el sesgo de cultural y social. ¿Por qué? Otro punto. El se enfoca en resultados por sobre el aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que el ECUE, por ejemplo, no evalúa solo el que sepa dar un diagnóstico, un tratamiento para la diabetes, sino que sepas cómo diagnosticar la diabetes, cómo evitar la discriminación al paciente, cómo evitar hacerlo sentir de una manera incómoda. Entonces, el ECUE evalúa este tipo de exámenes. Limitaciones de habilidades y no, por ejemplo, evaluar habilidades no cognitivas, por ejemplo, el saludar, por ejemplo, el mirar cuando estás hablando a un paciente, ¿no? Como dentro del equipo de MEDNA hemos pensado en el ECUE, ¿no? Hemos analizado este como una evaluación del futuro que ya se aplica en muchas universidades, sin embargo, puede ser que en un futuro el caso sea así. Finalmente, los tips. Estos son los 10 tips que como docentes, como estudiantes de docencia, nos enseñan para poder crear exámenes. También son los 10 tips que a ustedes como estudiantes les puede servir para resolver exámenes. Primero, elimina opciones incorrectas, lo que ya vimos. Te dan 4 opciones y tú estás 100% segura que de esas una no es, que te quedan solo 3 para resolver, 3 para identificar. No te estreses siempre en buscar la correcta, trata de ir descartando las incorrectas y si descartas incorrectas y descartas incorrectas y solo te queda una, para antonomasia esa es la respuesta correcta. Busca palabras clave en la pregunta. Palabras claves como qué, pediátricas, para dosis pediátricas, patologías exactas como nefrópatas, como ya vimos, cuál de estas no es, cuál de estas no es la alternativa más recomendada para tal cosa, gol estándar. Si puedes subrayar en el examen o si puedes grabarte eso bien en la mente, grábate siempre el no es, el excepto. Ya, porque si se te va esa pregunta y tú pones la que es más común, encuentras la primera opción, la A, que es la correcta, y tú pones de una de esas porque tienes en la mente que tienes un minuto en las fáciles para avanzar, pero no leíste bien que era el excepto y como la primera te salió correcta, pones eso y te fregaste, te fregaste. Entonces siempre busca palabras claves y esas palabras claves siempre estén presentes. Ese es uno de los errores que más nos pasa como estudiantes, olvidarnos del excepto. Considera el formato de las opciones. No, bueno, no nunca, no, tampoco quiero que vayan a considerar el examen y fracasen por mi culpa, pero opciones extremas casi nunca son. La que te dice siempre se aplica, siempre se administra, siempre se utiliza, o el nunca está entre las opciones, nunca se administra, nunca es la mejor opción, nunca esta dosis. Las opciones extremas casi siempre son un error. Nada es extremo en la medicina, siempre hay un espacio gris en el que algo puede suceder. Entonces, si es una opción extrema, puedes irla descartando, analizarla bien y luego descartarla. Nunca las opciones extremas en el caso son una opción. Utiliza la lógica para deducir la respuesta. Comprensión general. ¿Qué quiere decir? Si en una pregunta estás bastante perdido, no sabes ni cuál es la incorrecta, ni hay opciones extremas, estás bastante perdido, trata de identificar algo de la pregunta que conozcas. Por ejemplo, te hablo de un paciente adulto mayor diabético tipo 2 que toma metformina y que ha tomado cada 8 horas de 500 miligramos la metformina, pero que hoy le haces un examen, una glucosa venosa y que continúa con 250 de metformina. ¿Cuál creen ustedes, si alguien piensa ahorita en el grupo, cuál creen que sería la opción correcta? ¿Qué ponían ustedes en el examen si fuera oral o si fuera escrito y no hubiera opciones? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Alguien en el chat que quiera dar una idea? Paciente de 60 años, diabético, toma metformina 502 veces al día, es una glucosa venosa porque viene con polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso y está con 300 de glucosa. ¿Qué pensarían? ¿Qué se debería hacer? Y un paciente que viene de repetición con la misma clínica. Entonces, ¿qué harían, chicos? En esa opción de respuesta. Y derivar endocrinología no es opción, están en la rural, en Cocha Seca, tienen que responder. ¿Qué harían, chicos? ¿Alguien tiene una idea de lo que se debería hacer? Nadie. A ver, déjenme salir de la presentación ya. Entonces ya, si estás totalmente perdido en esta pregunta, por ejemplo, no tienes idea, glucosa de 300, diabético,
500 de metformina. Algo de diabetes debe saber. Alguien respondió. Ya, me menciona una compañera estilo de vida y terapia farmacológica, ¿correcto? Es probable que no tenga derecho al tratamiento, esto debería ser interrogatorio más profundo. Ya, bacán, mira, ve, ahí están saliendo opciones de respuesta. Sería, yo les pondría esas en el examen. Dar dosis máximas de metformina y inventar otro medicamento. Jean-Pierre Garrido, le hubieras atinado a la respuesta si este fuera el caso. ¿Qué se debe realizar ahí? En el tratamiento en otros pacientes, dosis, pero escuchen, diabético, 500 miligramos de metformina 2 veces al día, no le estoy dando una dosis correcta de metformina. Puede que el paciente presente polidipsia, polifagia, todas las P's de la diabetes, pero lo que estoy dándole es una dosis eh, muy por debajo de lo que necesita nuestro paciente. Dosis de otro paciente deberíamos subir a los 850 3 veces al día. Si ustedes van y revisan la guía de diabetes del MSP, pues ahí te dice dosis máximas primero. ¿Qué hacemos? Les vamos dando de manera escalada el medicamento para la diabetes al paciente. Una vez al día, luego 2 veces al día, 3 veces al día. ¿Por qué? Porque el paciente puede presentar alteraciones gastrointestinales, entonces puede dejar el medicamento ahí y se acabó, muerto el pollo, ya no toma más medicamentos y se muere todo. Entonces, no, damos de manera escalada para que esta sintomatología disminuya. Cuando ya estamos seguros y revisamos la clínica, la glucosa del paciente no nos está yendo muy bien, damos dosis máximas de metformina, 850 3 veces al día. Si no nos funciona con eso, aumentamos glicacida, 30 miligramos 1 vez al día. Si no nos funciona con glicacida, aumentamos la glicacida a dosis máximas 60 miligramos. Si no nos funciona la glicacida, enviamos al endocrinólogo ahí sí, para que le maneje insulina, pero nunca quitamos la metformina porque la metformina salva vidas para los diabéticos. Entonces, esa es la escalada farmacológica. Entonces, si tú no sabías nada de metformina ni nada de cómo se maneja, al menos tú ves un paciente que tiene el azúcar elevado y está tomando 500 de metformina 2 veces al día, no ha de ser, pues, 2 veces al día. Si entre las opciones está subir la dosis, algo te vas a guiar. ¿Por qué? ¿Qué debe guiar? ¿Qué tiene que tener el paciente diabético? Una glucosa estable, que no esté muy alto, ¿ya? Entonces, ¿qué está fallando en nuestro paciente? La glucosa alta. ¿Qué le baja al paciente la glucosa? La metformina. ¿Qué tengo que hacer? Creo que todos en nuestras vidas hemos tenido algún familiar, algún pacientito que toma metformina y sabemos que hay de 500, de 850 y de 1000. Y de 750 también, no, pero bueno, de 500, de 850 y de 1000. Entonces, subamos el 850 porque he visto que hay esa presentación y nuestro paciente tiene diabetes y hay que bajar. Listo. No sabíamos un montón de diabetes, pero al menos tenemos las nociones básicas que nos van a ayudar a dirigirnos a un resultado. Vamos a ver. Revisar las opciones, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Si te dice que la opción correcta es todas las anteriores por ahí, y ya ves dos que están bien, ya, pues, todas las anteriores. Si la tercera tienes dudas y no sabes muy bien, si ya de tres ya estás seguro que son dos, todas las anteriores, y se acabó y sigue con la siguiente pregunta. ¿Ya? No dejes preguntas sin responder. Nunca dejes preguntas sin responder. Puede que la tienes y esa puede ser que te dé un puntito más. Los puristas de la ciencia te dirán que no es meritorio que apruebes un examen si adivinaste la pregunta, pues la vida es así. A veces se tiene que adivinar para superarse, entonces vas. No sé cuál es, pero me huele que es la B. Vamos con la B y si la tienes. Si te va mal, pero hay un porcentaje del 25% de que la tienes a una de las cuatro. Si no hay penalización por el error, ¿no? En algunos exámenes, si seleccionas una pregunta y te equivocas, te bajan un punto, o 2 puntos o algo así, no, depende del examen, ¿no? Entonces, si no hay penalización, adivina, ya qué chulos ya. Busca pistas en otras preguntas. En el examen del CASES muchas veces te dan un análisis previo antes de ponerte las preguntas. Te ponen el mismo caso del paciente diabético y te ponen que en este paciente estaría recomendado elevar la dosis de metformina a 850 3 veces al día. A esta indicación, ¿qué le añadiría? Ahí le ponemos a lo que puso ahí una compañera. Reevaluar la adherencia al tratamiento y mejorar el no farmacológico, que sería el deporte. ¿Ya? Entonces, vas uniendo esa pregunta. Si te sale esta de los 853 veces al día, más deporte y revisar el apego al tratamiento, y después te sale otra vez la del paciente diabético con polidipsia, polifagia, poliuria, 502 veces al día, que se siente malito, y tú te acuerdas que en la anterior pregunta te dijo que hay un paciente muy parecido, dijeron que le subamos 850 3 veces al día. Aquí debe ser la misma. Si estás perdido, comienza a analizar, comienza a
a sacar conjeturas de las preguntas previas. No hay más que hacer. Si estás perdido, no hay otras opciones. Si dejar en blanco no te sirve de nada, por lo menos métele cabeza. Buscar pistas de ya. Utiliza la técnica de la suposición fundamentada. ¿Qué es la suposición fundamentada? Es lo que ya hemos visto hace un momento, que es lo que yo supongo que esta respuesta es correcta porque algo de esta terminología, algo de este tema de medicina sé. Te preguntan algo sobre anemias, te preguntan algo sobre, no sé, sí, te preguntan algo sobre anemias y luego entre las opciones está aplasia medular y tú te esperas, sí, una de las causas de anemia puede ser la aplasia medular, es una de las más raras, capaz que es esta. O te toman una pregunta sobre, podrían preguntarle de lo que me acuerdo que les preguntaban en el caso, sobre síndrome de ovario poliquístico, y tú te acuerdas que en un momento leíste que la metformina se utilizaba en esta patología, entonces ya vas conjeturando cosas, ¿no? Te fundamentas en algo que escuchaste, una vez leí que la metformina se utiliza en el SOAP, bueno, puede que aquí dice que esta pacientita, entre las opciones dice metformina, ninguna de las otras se me hace conocida, metformina debe ser porque algo se relaciona con el SOAP. Si estás perdido, esas son maneras de resolver el examen. Sacar conjeturas con tus conocimientos generales para identificar algo específico. Confía en el contexto de la pregunta. Muchas veces en el examen, en esta misma, en el CASES, te dan mucho contexto, ¿no? Te dan mucho preámbulo, mucha historia clínica del paciente y te preguntan el tratamiento, el diagnóstico, otras medidas terapéuticas, algo de bioética, por ejemplo, qué normas de la bioética se incumplieron aquí. Entonces, siempre revisa bien el contexto. Incluso a veces dentro del contexto hay la palabra específica que entre las opciones de respuesta está un sinónimo. ¿Ya? Entonces, asegúrate de leer bien el contexto. Elige la opción más completa y detallada. Si no tienes ni idea de qué responder, elige la opción más larga, que veas que tenga más detalle y cosas más específicas. ¿Ya? No como antes vimos, no opciones extremas, no opciones que digan nunca se debe, nunca hay, nunca se obtiene, nunca se aplica. Esas opciones extremas no, pero sí opciones completas, opciones que te den más lata, más, no más lata, más texto, más información. Y en esas preguntas que te dan más información, posiblemente sean las opciones correctas. Porque normalmente las opciones extremas, por ejemplo, la metformina nunca se debe elevar a 850 miligramos 3 veces al día. Esa es una opción extrema. Ese nunca ya te hace pensar, no. Ahora, una opción completa sería, la metformina se debe elevar a 850 miligramos 3 veces al día de manera concatenada porque puede generar sintomatología gastrointestinal. Coma, debemos evitarla en pacientes con alteraciones de daños hepáticos tipo C, insuficiencia cardíaca severa y no me acuerdo el otro pulmonar también que era para la metformina. Esa es muy completa. No es extrema, pero sí es completa. Entonces, si estás perdido, la opción más completa es la que. ¿Ya? Esos son los tips, chicos, que les puedo dar para el examen. Si tienen preguntas, este es el momento de preguntar. Vamos a seguir con más temas en los próximos Yo para, días en ¿Mandé? Ujú. Para agradecerte por cómo es, chicos, creo que es importante que hagan todas sus preguntas ahorita, Tony y yo, que somos de los más cercanos que dieron el examen y terminamos la rural. Estamos frescos en cómo es el examen, cualquier pregunta que tengan ahorita es el mejor momento para eso, porque nos tienen a los dos aquí con tiempo, así que lancen nomás sus preguntas de cualquier cosa. Mientras tanto, lo que decía Tony sigue diciendo. ¿Qué cosa? De lo Ya que les iba a vamos a seguir decir dando que algunos. vamos a ir dando más charlas con el equipo de Medna. Hoy fue la charla más o menos para contextualizar el examen, saber cómo se basa, en qué se basa, cuáles son los objetivos del examen, qué es lo que más vamos a ver en el examen y cómo nosotros deberíamos tener un método de estudio. Las siguientes van a ser otros temas no más centrados en las preguntas, en el curso, en otros tipos de herramientas que utilizamos para resolver el examen y para avanzar con el proceso de estudio, ¿no? Entonces, ya se están retirando. Si no hay preguntas, chicos, un gusto. No sé, Darío, ¿qué más se hace? Dos preguntas ahorita. En las pruebas del CASES es necesario aprender dosis. Sí, Ese tú. sí, amigo, te preguntan dosis pediátricas, entonces te preguntan, rinofaringitis de un niño que pesa 22 kilos, cuál será la dosis y cada cuánto le vas a dar? Entonces, por ejemplo, yo me sé la dosis que es kilo de peso
por 60 divides para 4 o para 3 para las dosis que le vayas a dar al guagua. Entonces, sí, dosis pediátricas, si te preguntan incluso. Y eso es lo que ocupas de la rural, como ya les digo, el examen trata de responder preguntas de que ver tus competencias en la rural. Y en la rural vas a ver muchos niños con gripe y no vas a tener internet para ver las dosis. Entonces, dosis, sí. En los nuevos temas introducidos como bioestadística, salud mental y salud pública, ¿qué es clave en esos nuevos temas? Porque algunos tuvieron como 10 N preguntas de cada uno. Darío. Ya, a ver, chicos, el miércoles va a ser el webinar sobre salud pública 101. Entonces vamos a hablar sobre más o menos de las cosas que les preguntan. En realidad, salud pública es algo bastante complejo, pero no se asusten. Salud pública, en realidad, como vieron en los datos que nos dio Tony, es el 6% de los exámenes. Como les dijo Tony, es muy importante porque siempre se sacan las preguntas de salud pública, bioestadística y salud mental, porque siempre le van a hacer. No es algo nuevo que han introducido. Siempre ha habido esas preguntas. A mí sí me preguntaron y al Tony también supongo que sí le debe haber llegado unas de bioética, salud pública. Solamente tienen que entender algunas cosas. El miércoles vamos a repasar todos los conceptos, vamos a conceptualizar todos esos, entonces nos vemos el miércoles con eso de salud pública. Ahora, el hecho de hacer un calendario largo, incluso con planificación antes de finalizar el internado, ¿cómo manejas un usuario nuevo que tiene un mes para la preparación? ¿Y qué es mejor repasar, los simulacros o mejor los simuladores del MED? ¿Qué dices, Tony? ¿Tú o yo? Dale, nomás tú y yo. Verán. Paz. Ahorita, claro, ahorita lo que Tony les dio es algo súper importante para cuando tienen tiempo y demás. Ahora, sus planificaciones se pueden acortar. Eso es lo que nosotros hacemos con los cursos. Vemos cuáles son las evaluaciones más seguidas, por así decirlo, las cosas más preguntadas, y por eso les dimos el checklist. Ahora, ¿qué es lo que yo les recomiendo y lo que les he dicho a todos en el curso? ¿Y para qué funciona el curso Choices? Curso Choices, nosotros les estamos dando estos pequeños webinars de los temas más complejos. Cosas súper importantes como es esto de qué tienen que esperar para el examen, porque es muy importante todo lo que vieron hoy, que tienen que ir sin ansiedad, su salud mental, cuidar, todas las reglas que vieron. Y temas específicos, los temas más preguntados, que nosotros sacamos a través de estadística. Por eso es que los webinars son parte del Choices. ¿Qué les recomiendo? Muchísimo más para entender los simulacros de Medna. Lo que tienen que hacer es hacer unos 2, 3 simulacros del Medna diarios, porque tenemos 37, tienen que hacerse al menos unas 2, 3 veces, como les decía Tony, al menos unas 70, 100 veces es lo que los simulacros les ayuda. Y las cosas que se equivocan, retroalimentar, como dieron en el PowerPoint. Y ahora, el simulador del CASES nunca les va a dar las preguntas que les van a tomar. Ahora, al menos que no hay cuestionario, nunca les va a dar eso. Lo que les ayuda a eso, y sí es bueno que lo hagan después de unos 2, 3 días para que ustedes se acostumbren al entorno que tiene el CASES. Como les decía Tony, esa página se cuelga, esa página se repite, esa página pone malas preguntas, entonces ustedes se van acostumbrando a qué van a hacer si es que eso les pasa. Entonces yo les recomiendo eso, más lo de Medna y después como que para acostumbrarse al entorno tengan planificado el hacer estos simulacros. Ya les mandé el checklist, traten de cumplir. Igual Medna te da introducciones de respuesta de la justificación, porque esta sí es y porque esta no es. Entonces, un poco, y como les digo, la evaluación no es buena si no estás aprendiendo mientras te evalúan. Si solo te evalúan para pasar, no estás aprendiendo nada. La evaluación buena es la que aprendes mientras te evalúan. Entonces, resuelves lo de Medna, te dan la justificación, entiendes del porqué de las cosas, y luego en unas 2 horas te das una súper repasada del simulador del CASES y vuelves con Medna. Y vuelves al CASES y vuelves a Medna. Y cuando ya termines Medna, te das otras vueltas más seguidas por CASES. Lo importante es que entiendas la justificación de la respuesta. ¿Para qué? Porque como ya vimos, entendí esto que me explicaron en Medna, ay, entonces esta pregunta está familiarizada con ese tema, respondamos así. Incluso te va a ayudar a hacer primero Medna y luego CASES para ir viendo cómo avanzas. Porque mientras mejor te esté yendo en los exámenes previos del CASES, porque eso es lo que hay en el banco de preguntas, las preguntas del pasado, mejor te va a ir en el real. Pero para eso siempre tienes que entender la justificación. Porque con una pregunta de Medna puedes llegar incluso a responder 8 preguntas del CASES con las justificaciones. Entonces ya pues ahí vas ponderando. Eh, Recomiendan estudiar el cuestionario de los años anteriores, es lo que hacemos a través de Medna. O sea, en realidad la base, lo que les dijo Tony, con una respuesta Medna dentro de los simuladores van a resolver 8 preguntas si se saben los conceptos.
Los cuestionarios anteriores son las mismas preguntas con una diversa forma de preguntar, son los mismos temas con una pregunta similar, entonces, recomendarles, Me en pregunta enfermería. Nicky si que con el tiempo que nos queda y esta herramienta es posible pasar. Sí. Ustedes dan en noviembre, ¿no? Dan en noviembre, David, ¿qué mes daría? eh, ¿En Tienen octubre? un mes. Oh, sí, sí le meten ganas, chicos. Es un poco complicado, yo no les voy a mentir, la verdad, no. Es complicado, es mucho porque tienen 30 días. Si les sacan la madre y estudian de sol a sol y no tienen otras responsabilidades como trabajo, dos, tres hijos, dos, tres hogares, si se van a dedicar a estudiar, sí la sacan en un mes, pero tienen que sentarse a estudiar al menos unas 8 o 10 horas al día. Si van a estudiar unas 3 4 simuladores al día, no van a lograrlo en un mes. Tienen que meterle más ganas en este tiempo. Exacto, como les dijo Tony, y incluso en realidad todo es posible. Si sus metas son grandes, ustedes van a llegar al punto en el que van a probar. Por eso nosotros les decimos que el punto es que ustedes tengan el 5% de mejores notas. Ustedes vamos apuntados a esos, van a sacar ese punto y van a estar dentro de ese rango. Ese es el plan de lo que les estamos motivando a hacer y lo que les estamos enseñando a hacer, porque eso es lo que hemos hecho todos nosotros. Es posible, es por eso que la herramienta funciona y que la gente sigue o nos conocen y les van diciendo a sus amigos y demás, porque funciona y es lo que hemos estado desarrollando. Pero sin embargo, es lo que les digo, tiene que ser organizado, tiene que ser disciplinado, lo que les dijo Tony. No van a decir un día, ok, entonces hoy voy a hacer solo uno. No, ahora sí es, voy a organizarme para poder hacer tres, cuatro y después uno de repaso con el caso. Cosas así que yo ya les mandé en el checklist a los que ya están en el curso del el intensive al menos, es cumplir ese porcentaje de temas al menos. Ahora, ¿cuánto tiempo le dedicamos? Todo el tiempo posible que ustedes tengan. Más a los simuladores, como se les explicó con Tony. Una pregunta, si ustedes entienden un concepto MEDNA, van a poder responder unas 8 preguntas casi, más o menos. Entonces, súper bueno. Los minibooks sirven para retroalimentación, como les explicaba igual Tony en las diapositivas. Para lo que sirve en realidad los apuntes ya en estos puntos que son exámenes estandarizados es repasar y volver al tema específico en una forma más fácil, a los temas en los que se equivoque. ¿Cuánto cuesta el Choices? Cuesta 125 el Choices. Tienen descuentos con sus tutores favoritos, así que Tony, déjales tu número. Yo también les dejo mi número y pueden ir preguntándonos cualquier cosa dentro de esto. Ya se van a ver con Tony, ya se van a ver conmigo. No van a tomarles las mismas preguntas, eso es algo que siempre pregunto. No les Ah, van a tomar las mismas preguntas. Tú respondes. principalmente no les van a tomar nuevas preguntas, las mismas preguntas, chicos, porque hay nuevas contrataciones de médicos. No sé si pueden meterse incluso a la página del CASES, no es información abierta. Recientemente contrataron nuevos médicos para crear nuevas preguntas. Entonces, solo que los nuevos médicos, chuta, sean los mismos viejos o que Dios les sonría, no, pero es fregar. Porque hicieron nuevas contrataciones de nuevos médicos que van a tener nueva estructura para, nuevas ideas para estructurar los exámenes, principalmente porque hubieron muchas quejas de los exámenes pasados. Entonces, con nuevos profesionales, 100% de las preguntas van a ser nuevas. Quizás algunas se repitan, por ejemplo, primera línea de tratamiento para paciente con nuevo diagnóstico de hipertensión. Eso capaz que todos los médicos van a querer preguntar, quizás con otro tipo de formato, uno con caso clínico, otro con una pregunta más directa, uno con descartes. Puede que se repitan esas cosas que son básicas, pero de ahí que sean las mismas preguntas, no, porque les invito, entren a la página del CASES, incluso yo mandé carpeta para nuevos médicos que hagan nuevas preguntas del examen, pero es imposible, igual es muy poco probable que se repitan las preguntas anteriores. Revisen, nunca se sabe cuando el CASES se vuelva loco, pero preferiblemente estudien, es preferible estudiar los temas y los simuladores y así dar el examen que esperar que sean las preguntas anteriores. A ver, Ujú. no es que van a la deriva y también otra que me preguntaron en el chat personal. Ustedes no se van a poder aprender de memoria. Eso es un concepto súper malo que se tiene de los exámenes. Ustedes no tienen que aprenderse de memoria ninguna respuesta. Nada. Porque al final es lo que pasaba en nuestra universidad, al menos en nuestras generaciones. Conocíamos gente que tenían unas notazas y después era porque tenían el examen, o sea, se memorizaban y todo lo demás. Les cambiaban la clave y terminaban en cero. Eso es algo que puede pasar. Eso es algo que siempre va a pasar, siempre les van a cambiar las claves y demás. Los conceptos se mantienen, las preguntas cambian, pero si ustedes entienden conceptos, siguen su método y todo lo demás, funciona.
Alguien preguntaba también métodos para aprenderse las dosis. Lo que te recomiendo es que simplifiques, les queda poco tiempo, simplifica. Principales enfermedades de medicina interna que te van a tomar: diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, de pediátricos, rinofaringitis, neumonía, diarrea, el IEPI, por ejemplo, ahí te van a preguntar sobre deshidratación y eso. ¿Qué debes hacer? De las principales patologías, sacar dos medicamentos. Por ejemplo, si hablamos del tratamiento en pacientes con amigdalitis bacteriana, vamos con amoxi, primera línea, segunda línea, no me acuerdo qué es, claritros, 500 miligramos una vez, no, es acitro, o 500 miligramos una vez diaria por 5 días. Vas a aprenderte las dosis más fáciles a repetición. ¿Qué hacía yo para dar el examen? ¿Cómo me aprendí las dosis? Sacaba aparte y hacía un cuadrito, dosis pediátricas, principales enfermedades, y dos medicamentos, pa. Y todos los días me repasaba toda la hojita. Todos los días me repasaba, porque eso sí es memoria, como le decimos con Darío. No hay que aprenderse las preguntas de memoria, pero hay cosas que sí hay que aprenderse de memoria. Por ejemplo, las dosis ponderales en pediatría. No puedes deducir eso. No puedes deducir eso, nunca vas a poder deducir. ¿Qué tienes que hacer? Repetir y repetir. La curva del aprendizaje dice que si 37 veces repites ya te aprendes. Esperemos que sea así con todos. ¿Pero qué les recomiendo? Haz una lista. Principales enfermedades de medicina interna, principales enfermedades de pediatría, que son lo que más les van a tomar, y haz una lista de dos medicamentos. Pediatría: deshidratación, rinofaringitis, amigdalitis, infección gastrointestinal bacteriana. Para medicina interna les gusta tomar algo de antifúngicos, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? La piedra negra, no me acuerdo el nombre exacto de la piedra negra, pero son infecciones fúngicas de la piel. Entonces te pregunta cuál es la dosis del antifúngico y cuál deberías dar. Entonces, rápido, en medicina interna elige las 6 patologías más comunes, de esas saca dos medicamentos, primera línea y segunda línea, y de pediatría igual. Saca de ginecología igual, para tratamiento de SOA, para tratamiento de vaginosis, para tratamiento de tricomona vaginalis y esas cosas, y así te las vas repitiendo a diario para que te aprendas las dos, y eso te va a servir toda la vida, no solo para el CASES. Ya, otra pregunta, ¿qué tan bueno es leer guías de práctica clínica en cuanto a ginecología y médica sin internet? Él, Necesario, man. O sea, él es Ruiloa. Él creo que tú creo que eras ayudante de Embrio. Él era ayudante de Embrio de la central, creo, ¿no? no, sí, él también estuvo en la biblioteca nuestro. Ruiloa, me acuerdo por el nombre. Viejo, ahorita es tarde. Te queda un mes para dar el CASES. Si te sabes algunas, bacán, estudiate las que te falten. Pero te recomiendo que ahorita estudiarse todas las guías. O sea, de las guías se basa el examen, ¿no? Mucha de la información del CASES sale de las guías y otros también sacan de información de los gringos. Pero yo te recomendaría que las que ya sepas, mejor solo estudiate los apuntes y los simuladores de Medna, y las que realmente nunca leíste ni sabías de la existencia, pégate una leída rápida. Pero hay algunas que son de 80 o 90 páginas. En ese tiempo te estudias unos 4 o 5 apuntes de Medna y vas a aprender lo más importante de cada tema. Exactamente, justo lo que yo les iba a decir. En realidad, los simulacros y los apuntes tienen en contexto esto. No les estamos diciendo que están desactualizados porque no están. Nos hemos sacado la madre de Tony, yo y todos los tutores, explicándoles el por qué esta respuesta dijo el CASES, el por qué en esta guía dice esto y qué es lo que en realidad necesita. Igual, listado de dosis igual y no hay, pero en todos los apuntes hay las dosis específicas de los medicamentos más importantes. Es una buena idea que me diste. En realidad, quizás al próximo curso ya le toque el listado de dosis. Nunca lo pensamos, pero ajá. Sí, si es que necesitan dosis, en los apuntes están las cosas más importantes de cada enfermedad. Pueden buscar dosis ahí. Si no, la idea de Tony, que es lo que él hace y nosotros nos Pues yo enseñan, estoy es listo para despedirme. Déjame decir. eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes de irnos? Supongo que ya estamos bien. Gracias a todos. Gracias, Tony. Gracias, chicos, por su atención. Ya saben, Fer, pones tu nombre. Así les puse Fernando Cepera, mi número. Pero creo que estás mandando solo a un lado, porque a mí no me sale. Simón, que le estaba mandando a una señora Ocaña, dice. Ya, ya está, chicos. Me escribirán por Listo, lo del chicos. descuento y cualquier cosa avisaron. Sí, los minibooks siguen en la página y si ahí nos escriben por los descuentos, por las preguntas que tengan, los que ya están en el curso saben que igual pueden preguntarnos lo que sea. Dentro de los grupos, nos vemos el miércoles para la clase de salud pública. Gracias, Tony. Pero, Hasta chicos. luego, chicos.